Los estudiantes del primer grado Grupo C visitamos la Ruta Dominica, que comprende comunidades de la región de la Mixteca. El recorrido inició en la comunidad de San Miguel Tequixtepec, para posteriormente llegar a la comunidad de Coixtlahuaca. Para finalizar, visitamos Tamazulapan del Progreso. Esta actividad nos permitió acercarnos al contexto histórico, social y cultural de la región. Este municipio se localiza en la parte noreste del estado. Las coordenadas 17 grados 43 longitud oeste, 97 grados 19 latitud norte. Se conforma de 30 localidades, de las cuales 29 cuentan con menos de 500 habitantes y solo una, la cabecera municipal, con 500 a 1900 habitantes. En el siglo XV, el reino de Coixtlahuaca tenía un rico mercado al que asistían pueblos aledaños y aún los mixtecos popolocas, que habitaban parte de lo que ahora es Puebla. En 1462 fue conquistada por los aztecas, quienes le dieron el nombre actual, que significa llano de culebras. Después de la conquista llegaron a la zona los dominicos, quienes inmediatamente construyeron algunas viviendas y una iglesia donde predicaban. Esta población fue fundada en el año 37 después de Cristo por los chocholtecas, quienes le dieron el nombre. Entre los emperadores más sobresalientes se encuentra el rey Atonaltzin, último emperador de la dinastía Coixtlahuaca, el cual entabló luchas contra los mexicas. Tequixtepec significa cerro de caracol. Habitó un grupo étnico llamado chocholteca. Un grupo decía que debían de sacrificar humanos y otros no. Hubieron toltecas que llegaron aquí, los españoles alimentaron solo sus necesidades. Tamazulapan, significado río de sapos. El municipio de Villa Tamazulapan del Progreso cuenta con una extensión territorial de 102.6 kilómetros cuadrados. Sus albercas contienen agua azufrada. La migración. La población ha venido disminuyendo básicamente por la migración permanente, sobre todo de jóvenes, hacia otras ciudades del país como la Ciudad de México, Orizaba, Veracruz y Puebla, y en menor medida hacia los Estados Unidos. Aunque en el caso de este municipio, la inmigración se da sobre todo al interior del país. De acuerdo con las estimaciones del Coneval, en 2010, 2.013 individuos, el 78.4% del total de la población se encontraban en pobreza, de los cuales 1.194, 46.5% presentaban pobreza moderada y 820, 31.9% estaban en pobreza extrema. En general, la situación económica del municipio es un fiel reflejo de lo que acontece en los sectores más atrasados de la economía de la región mixteca de la entidad y del país, y que se diagnostican ampliamente en el Plan Regional de la Mixteca 2011-2016. Esta situación determinada por la escasa extensión de tierra cultivable con los que cuentan los propietarios comuneros. Además, las condiciones orográficas y los procesos de erosión han hecho que los suelos de esta zona sean poco productivos. Una fuente de ahorro que permite a las familias contar con ingresos cuando más lo necesitan, tanto para el gasto familiar como algún imprevisto. No hay aprovechamiento forestal, aunque existen superficies arboladas. En algunos casos, los programas de gobierno como vivienda rural también favorecen con este tipo de empleo. Sin embargo, tampoco en la cabecera municipal existe una oferta amplia de comercios y servicios, ya que buena parte de las comunidades, además de las condiciones inadecuadas de acceso o por distancia, prefieren viajar a otras poblaciones más grandes a adquirir sus productos o servicios. La época de mayor florecimiento de la cultura chocholteca fue el periodo comprendido entre el año 1000 y 1400 antes de la conquista española. En aquellos siglos, Coixtlahuaca fue uno de los más importantes de la Mixteca Alta durante la época prehispánica. Entre los aspectos culturales de origen prehispánico que se mantienen hasta la fecha, destaca por su importancia en la región mixteca y en los pueblos de los valles centrales el juego de pelota, una variante de juego practicado con las manos, tradición que se mantiene viva los oaxaqueños. La región mixteca fue conquistada por los españoles entre los años 1522 y 1524, pero debido a la grave disminución de la población a raíz de las plagas del siglo XVI,
así como también a que la región de los mixtecas carecían de minerales importantes y de los recursos agrícolas, fueron pocos los españoles relativamente que se asentaron en la zona geográfica de la civilización mixteca. En el siglo XIX, la población mixteca se expandió en un número cada vez mayor y la agricultura comercial se amplió. Al mismo tiempo, la región era ya un centro de varios movimientos políticos armados, ya que en los pueblos de habla mixteca ya habían participado activamente en la lucha por la independencia de México, así como también en las guerras de la Reforma en México y en la Revolución Mexicana de 1910 a 1920. La mayor parte de los mixtecos establecieron convenios con los españoles, dando lugar a un proceso de mutua adaptación cultural, que a su vez permitió que los mixtecos conservaran varias de sus tradiciones y costumbres, tales como su lengua, prácticas comerciales, métodos agrícolas, etc. Virreinato o colonia. Para la historia de México, el periodo conocido como la colonia o el virreinato empieza del siglo XVI, cuando los españoles al mando de Hernán Cortés conquistaron la antigua México Tenochtitlan. Así fundaron la Nueva España, actual Ciudad de México. Los primeros en llegar a México fueron los franciscanos. 3 de ellos, Juan de Ahora, Juan de Tecto y Pedro de Gante, de noble origen flamenco, se presentaron en 1523 y realizaron los primeros trabajos de evangelización. Los dominicos fueron ellos los primeros que se dedicaron a la atención de grandes núcleos de población indígena. La obra civilizadora y pacificadora inmediata a las luchas de conquista fue obra de ellos. Este compromiso supieron cumplirlo bondadosamente, protegiendo y educando al indio. Las últimas órdenes religiosas que llegaron a la Nueva España durante los siglos XVII y XVIII fueron la de los betlemitas y los camilos, cuyo establecimiento y acción fueron penosos, fundamentalmente porque para entonces las órdenes anteriores habían ocupado casi todo el país y además tanto las autoridades como el clero secular venían combatiendo duramente a los miembros del clero regular. La iglesia se divide en 7 partes: el banco, el sotabanco, el cuerpo, en calles, en entrecalles, el atrio y el remate. En el arco de la capilla abierta se encuentran símbolos de un pelícano, delfín acuático, flor de lis que significa la resurrección de Jesucristo, unas uvas que significa el vino. El ingenio indígena para saber que los animales son acuáticos lo representaron con un azul maya o se podría decir azul añil. En San Juan Bautista Coixtlahuaca destacan las festividades que se celebran en cada comunidad el día del Santo Patrono. En estas festividades se realiza la presentación de jarabe chucalteco, danza original de Coixtlahuaca. Estas festividades son de suma importancia para la población porque fortalecen la unidad y la convivencia de la comunidad. Detrás de estas festividades está la existencia de una gran riqueza cultural y religiosa, que se concreta en el templo y el convento de Coixtlahuaca, ambos construidos en el siglo XVI. La portada del templo es de carácter renacentista y los retablos del interior son de estilo churrigueresco. Se cuenta además con una sola arqueológica que se encuentra en Tierra Virgen. También está la Capilla de la Purísima. Hay casa del siglo VI y el reloj municipal, otra obra de gran belleza. El templo ha sido reconstruido recientemente por el INAH. En cuanto a la música de la región, destaca en todas las comunidades la música de viento o banda. La gastronomía es rica y diversa, identificándose por el platillo típico de la barbacoa de chivo o borrego. Región natural en la que se ubica la cultura chichulteca. Actualmente es una región muy árida y poco fértil para la agricultura. En el presente terreno está deforestado y muy erosionado. El clima es predominante seco debido a la circulación atmosférica que influye sobre todo en la Mixteca. Las lluvias se han hecho más escasas en los últimos años, consecuencia de ello que se resisten los efectos de la sequía y los cultivos de los granos básicos, que en su mayoría de la temporal resultan cada vez más irregulares, llegando a perderse la totalidad de las siembras de maíz
trigo, frijol, haba y cebada. La escasez de recursos naturales explotables ha contribuido a la migración, en su mayoría definitiva, de los pueblos xochitecos durante las últimas 5 décadas. Flora y fauna. Existen zonas con escasa cobertura vegetal. En diversas superficies del territorio hay especies arbóreas o arbustivas, encinos amarillos de agua y chaparros, espinos, enebros y sabinos, mezquites, pinos de diferentes tipos y el pirú, variando su presencia según el microclima. Estas especies, algunas comunidades se extrae leña para uso doméstico. Los árboles frutales existentes en esta comunidad son el durazno, tejocote, nísperos, moras, manzana, granada. También observamos el nopal y maguey, sobre todo en comunidades donde se ha utilizado el terraceo. Dentro de las flores de ornato que se cultivan en las casas se encuentran las margaritas, las rosas, las dalias, los geranios, el alcatraz y los lirios. Como producto para el autoconsumo, principalmente el maíz, frijol, trigo y en menor medida la avena, cebada y haba. La fauna, por su parte, se compone de aves como gorriones, zanates, cenzotles, águilas, cuervos, búhos. Entre los animales ponzoñosos está el alacrán y la vida negra. Hay reptiles como la víbora de cascabel, la corredora y el coralillo. Otras especies en las que algunas son objeto de caza está el coyote, ardilla, venado cola blanca, conejos, armadillo, tlacuache, zorra, zorrillo y tejón. Anteriormente la práctica de caza, más con fines recreativos, era más común. Actualmente se empieza a tener más conciencia y sobre todo reconociendo que la zona forma parte de la reserva. En Tequixtepec, el santuario de fósiles marinos petrificados, que data de alrededor de 600 millones de años, según los custodios del Instituto Nacional de Antropología e Historia, se dice que la parte alta de estancia pudo ser la zona de arrecifes, pues toda esta parte fue un océano hace miles de años. Aquí es posible observar una gama de restos y huellas de organismos incrustados en las rocas de la zona y que hoy constituyen un escenario espectacular y motivan un tour en bicicleta o a pie. La estancia es una agencia de 277 habitantes, una localidad pequeña, tranquila y con llamativos paisajes. El área, cuyo tamaño es de alrededor de 1 hectárea, está cercado con malla metálica para proteger las rocas del paso de los animales, que anteriormente solían alimentarse cerca de este sitio. La cerca también se colocó para evitar el robo de fósiles o el desgaste de ellos. Nos cuesta mucho trabajo impulsarlo. Les voy a decir por qué. Porque el aprendizaje significativo no es lo mismo que yo te enseñe un fósil marino en internet, en una lámina, a que tú lo veas con tus propios ojos. ¿Lo estamos comprendiendo? No es lo mismo que yo les hable de un museo y que vengan ustedes y lo vean, vean los calendarios, los códices, los fósiles, las fotografías, a que en la casa pues estemos viendo. Entonces ustedes tienen una oportunidad maravillosa, porque en todo Oaxaca no hay ni 20 museos comunitarios, y están en donde hay un museo comunitario, y este pueblo se llama San Miguel Tequixtepec, y son 17 municipios en esa región donde habitó un grupo étnico que se ha llamado Xochotleca. ¿Por qué se le ha llamado Xochotleca? Porque fue la mezcla de dos grupos que antes de la llegada de los españoles aquí se unieron y formaron una cultura. Los chochos, que son una variante del mixteco, y los toltecas, que vinieron de Tula Hidalgo, cuando el rey C.A.K. Topitzin-Quetzalcóatl abandona Tula debido a las pugnas que había entre la forma de ver el mundo, porque él tenía una oposición ahí. Mientras él estaba en contra de los sacrificios humanos, el otro grupo
decía que había que sacrificar a los humanos, que su sangre nutría al sol, y que si no sacrificaban humanos, el sol podía morir. Y el rey C, acá Topiltzin-Quetzalcóatl, dijo: no, nosotros no vamos a hacer sacrificios. Gana la otra visión del mundo y es expulsado de Tula. Y hubo toltecas que llegaron aquí, probablemente, no lo sabemos porque no está registrado, probablemente aquí llegó también, pasó Quetzalcóatl en su viaje hasta la península de Yucatán. Allí fue conocido como Kukulcán en maya, y él un día en una barcaza se va a ir en el mar y va a decir, van a hacer una profecía: voy a regresar a recuperar mi reino. Ay, perdón. ¿Sí? Y le doy un dato: que Quetzalcóatl era güero, blanco, barbado y alto, ¿no? Un misterio encierra este personaje entre indígenas. Hay quienes afirman que probablemente haya sido un vikingo o un descendiente de vikingo, porque los vikingos, 500 años antes de que llegaran los españoles, ellos ya estaban en Canadá, en la península de Labrador, en las islas que están ahí en Canadá. ¿Por qué lo sabemos? Porque se han encontrado puntas de lanza, espadas, madera que no es, que es de ahí de donde venían, de Islandia, Finlandia, donde venían los vikingos. Probablemente por eso es un misterio la cuestión de Quetzalcóatl. Por eso cuando los españoles llegaron, y como eran güeros y barbados, los mexicas, que fueron los que expulsaron a Quetzalcóatl en Tula, tenían miedo y temor por la profecía. Y por eso Moctezuma II creyó que los españoles que Quetzalcóatl había regresado. Sí, y en lugar de hacerle la guerra, lo que hicieron es contentar a los españoles con oro, con plata, y lo único que alimentaron fueron sus ambiciones. Esto lo estamos viendo, ¿verdad? En el bloque 3. Bueno, para que vean el tema que estamos abordando. Bueno, ahorita voy a continuar. Yo quiero presentarles al maestro Juan Cruz. Él es xochotleca, ¿verdad? Entonces, él ha sido un impulsor de este